Pues hemos informado desde ayer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues amenaza con ponerle a México un arancel del 5% por no cumplir. Afirma el Tratado de Aguas y bueno, pues estamos viendo cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum pues ha respondido al respecto. Ayer se dio una explicación sobre que este Tratado de Aguas que viene desde 1944 pues plantea que si en 5 años, en un quinquenio, en un lustro, no puede el país cumplir con el volumen correspondiente por asuntos de sequía, por asuntos de falta de agua, pues eso se puede cubrir en el siguiente periodo, en el siguiente ciclo. Es parte de lo que explicó Roberto Velasco, que es el encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora que ha pedido licencia el canciller Juan Ramón de la Fuente, pues está al cargo Roberto Velasco y fue quien explicó este tema en la conferencia. Pero bueno, nos queremos detener desde luego en este asunto con mayor amplitud, porque estamos frente a un asunto que requerimos entender exactamente dónde andamos parados. Y por eso le aprecio mucho al doctor Felipe Ignacio Arreguín Cortés, que es actualmente investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. En su momento fue responsable por casi 15 años, 14 años, de brindar apoyo técnico para el manejo precisamente del Tratado de Aguas con Estados Unidos. Y bueno, pues ha sido una figura relevante en estos años en este tema y le aprecio mucho, doctor, que nos tome la comunicación para entender de qué va este tratado y cuál es la circunstancia que se vive en estos momentos. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Carmen. Es un honor estar en tu programa con tu público. Muchas gracias. Sí, mira, yo creo que vale la pena que hagamos un poquito de historia para ubicar perfectamente lo que es el tratado e incluso una cosa que podría pasar, puede haber por ahí un milagro hidrológico. Mira, el tratado, digamos, una vez que se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, allá en 1848, se habla en ese tratado solamente de tierra. Del río Bravo únicamente lo que se señala, pues que es la frontera, ¿verdad? Pero además no se dice cómo se va a usar esa agua, no se habla nada más. Obviamente, ya cuando están las tierras del otro lado, en Texas, en Nuevo México, se empiezan a crecer mucho todas las áreas agrícolas y obviamente empieza a crecer el uso del agua del río Bravo. Y la tesis que existía en aquel tiempo era que el agua que estuviera en tu territorio, tú la podías usar independientemente que afectaras a los que estuvieran aguas abajo, en este caso a México. Y construyeron presas pues muy antiguas, ¿no? La presa del Elefante, la presa del Caballo. Y bueno, eso afectaba obviamente a México. Si nos vamos del lado del río Colorado, también en 1900, ¿por qué me refiero al Colorado? Porque el tratado incluye 3 ríos. Es el río Bravo que estamos hablando, el río Colorado y el río Tijuana. Entonces, en el Valle Imperial, que está al norte de Mexicali, hubo una gran inundación por ahí en 1905 que nos afectó a nosotros también en México. Y entonces, igual que en el río Bravo, pues empezó a pensar que había que hacer un acuerdo, un tratado para que pudiéramos manejar conjuntamente los ríos. No hablo del río Tijuana porque es muy chiquito y más bien se refiere a cuestiones de calidad del agua. Ya en los 30, en los 40, ya también en México, en Chihuahua y en Coahuila, los distritos de riego también crecieron mucho. Entonces teníamos ya mucha demanda de agua del lado de México, del lado de Estados Unidos, y era claro, todos entendían que hacían falta reglas claras. Todavía en los años 30 hubo una gran sequía, fíjense, lo que estamos hablando ahora, una gran sequía que afectó sobre todo a Estados Unidos, y otra vez había que pensar. Estaban en los esos 30, los 40, pues el gobierno Lázaro Cárdenas, impulsando obviamente una política de modernización agrícola, y Roosevelt del otro lado, hasta que al fin decidieron, vamos a sentarnos a la mesa y vamos a hacer este tratado. Es un tratado muy interesante. Sobre todo hay que reconocer que en aquellos años no tenían toda la información hidrológica que tenemos ahora, ni tenían las computadoras, ni tenían los modelos, e hicieron un tratado muy bueno, un tratado que ya tiene 80 años, un tratado que ha sido copiado por muchos otros
otros países, pero fíjate qué sabiduría. Dijeron, en el río Colorado, Estados Unidos le va a entregar a México 1,850 millones de metros cúbicos anualmente. Es decir, ¿por qué se hacía ese compromiso así preciso, anualmente? Bueno, porque el agua que escurría hacia México se generaba en las montañas rocallosas y el agua era producto del deshielo. O sea, un fenómeno cíclico más o menos normal. Entonces, yo te entrego 1,850. Ahora México, aquí vamos a nuestro tema. Se dieron cuenta que la hidrología era muy variable, que las lluvias eran muy variable. Y entonces, ¿cuál fue el compromiso de México? Bueno, tú vas a dejar escurrir de tus ríos, ¿verdad? Un tercio, bueno, el agua que llegue a los ríos, de 7 ríos, el Concho, 6 ríos más que se miden ahí, y va a ser para Estados Unidos, tú tienes que entregarles 431.7 millones anuales en promedio de 5 años. Es decir, ya se daban cuenta que era imposible hacer un compromiso de un pago anual preciso, pues porque no llovía siempre igual. ¿Qué quiere decir esto? 431.7, 432, ¿no? Para hacerlo más fácil. 432 millones. Bueno, que si en un año no alcanzaba México a pagar, pues podía reponerlo en el segundo año. Y si no, en el tercero, y así se iba. Pero más aún, que es el caso en que estamos viviendo ahora, más aún, si en un ciclo de 5 años no puede pagar México, se puede pasar el resto al siguiente ciclo. Que eso es lo que está pasando ahora, ¿verdad? De que no pudimos terminar de pagar, nos faltaron entregar cerca de 1,000 millones el ciclo pasado. Hay que recordar que 431.7 por 5 da 2,158 millones. O sea, cada 5 años tendríamos que entregar 2,158. Nos faltó casi la mitad, 1,000 millones. No lo pudimos. Pero, y aquí está el lado de la legalidad del lado de México. Dice que podemos pasar ese adeudo ahora para este ciclo, para el ciclo 37, que es una barbaridad de agua, ¿eh? Una barbaridad de agua, la que tendríamos que entregar. O sea, sean cerca de 3,200 millones de metros cúbicos. Ahora, se hizo muy bien el tratado, pero pues no se contaba en aquel tiempo con el cambio climático. Pues sí. No se contaba con el crecimiento poblacional, no se contaba con el desarrollo de más distritos de riego, no se contaba, y esto tenemos que decirlo, tenemos que reconocerlo como mexicanos, no se contaba pues con la administración, con la vigilancia de que se usara bien el agua dentro de México, que no se extrajera ilegalmente de los ríos. Entonces, todo eso se fue acumulando, fue cambiando las cosas. Digo, tan es así del cambio climático, que es una realidad. Por ejemplo, el río Colorado, el agua se reparte entre 7 estados de Estados Unidos y México. Bueno, lo que se ha acordado ahora, a raíz de las sequías, a raíz del cambio climático, que de acuerdo al nivel que tenga el agua en una presa, la presa Hoover, que es la última ya, que es la presa grande, para entregar el agua a México, de acuerdo a los niveles que tenga, se hace un descuento a cada uno de los estados y a México. Vamos, ahorita, ya de los 1,850 que nos habían entregado religiosamente, nos están reteniendo 346 millones. ¿Por qué? Porque ya no hay agua, ya impactó el cambio climático. Igual sucede en Río Bravo. Hemos tenido una etapa de sequías muy fuerte. Vamos, yo creo que la visión de muchos de nosotros, de los mexicanos, es de que tuvimos un año excesivamente lluvioso. Y tuvimos inundaciones y tuvimos tragedias en Poza Rica y en Puebla y en todos lados. Y creemos, bueno, el Cutzamala, la verdad, está al 95%. Creemos que fue muy bueno el año para México. Sí fue para México, pero en el norte no. El norte sigue con una gran sequía. Y tenemos aquí ya 3 años metidos en este problema. Y pues por eso, digo, aparte del problema de administración del agua, aparte de eso, pues no hemos podido cumplir. Ahora, estamos aquí en este momento.
¿De dónde nace la petición de Trump? O sea, aquí ya se empieza a mezclar este asunto con la parte política, porque, insisto, legalmente todavía podemos hacer una situación muy crítica, pero todavía se podría salvar esto. ¿Qué es lo que sucede? Ellos tienen en la mente, ellos digo los productores tejanos, los agricultores tejanos, el número de 800 millones de acres. Y dicen, bueno, queremos que en 4 años me los pagues, adicional a lo que el compromiso que tenemos. Esto da 200 millones de acres, y si lo convierte uno a millones de metros cúbicos, pues da los famosos 247. De ahí viene ese número, ¿no? 247 millones de metros cúbicos. ¿Podemos pagarlos de inmediato? No. Así, terminante, no se puede. ¿Y por qué no podemos? Pues porque no tenemos agua. Si no hay de dónde entregar el agua. Hay que entender que las presas que tenemos, las presas internacionales, tienen muy poquita agua. Pero esa agua, pues tenemos que guardarla para nuestras poblaciones. Vamos, Piedras Negras, Acuña, Río Bravo, Ciudad Alemán. Todas esas ciudades necesitan esa agua y tenemos que guardarla para ellos. Entonces, no tenemos agua, número 1. Número 2, se dijo ahí, no tenemos el conducto. Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Si realmente el agua se entrega por medio de los ríos, ¿verdad? Canales que tenemos en los sitios de riego. O sea, no habría, si hubiera un milagro ahorita y nos dijeran, ahí está el agua para que pagues, también tardaríamos mucho tiempo en entregarla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sí, y seguramente eso están haciendo. Yo conozco bien a los negociadores mexicanos, ya no conozco a los negociadores de Estados Unidos, pero debo decir que en su momento, pues era gente capacitada, hablo de los negociadores, técnicos, era gente muy capacitada, gente que entendía, y lo que hay que hacer ahorita es un plan de compromisos, pero fíjate bien, un plan de compromisos probabilístico. ¿Por qué? Porque nada nos garantiza que vamos a tener el agua para cumplir ese compromiso. Y esto lo entienden ellos. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que uno hace? Le dice, mira, Estados Unidos, yo te entrego agua de estas fuentes, ¿no? Y ya dice uno, el río Conchos, los 6 ríos, otros que se agregan. Si tengo agua en las presas internacionales, la Falcón y la Amistad, te voy a dar de ahí. Desafortunadamente, yo creo que es desafortunado, pero bueno, es lo que nos ha sacado ahorita del problema. En el año pasado están tomando el agua del río San Juan, que es el agua que se utiliza para abastecer a Monterrey. Creo que no es muy adecuado, pero bueno, está ahí. Entonces uno tiene que decir, mira, de todas estas fuentes, número 1, si yo tengo un escenario seco, hay parámetros, ¿sabes? Seco es casi que no lleva nada. Te voy a entregar esto. En algunos casos te voy a entregar 0. ¿Verdad? Si hay un escenario medio seco, te voy a entregar esta y esta cantidad. Y si hay un escenario medio, te voy a entregar esta cantidad. Pero aún así, no sería posible, Carmen, no sería posible el cubrir este adeudo, el satisfacer la demanda que nos está haciendo ahorita Estados Unidos. Pues yo creo 2 años difícilmente lo podemos hacer. Obvio, si llega a llover, o sea, si hay agua. Si no, pues no hay forma. Así está la situación, Carmen. Así está la situación, doctor Felipe Ignacio Arreguín Cortés, de este Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, me gustaría, Felipe Ignacio, retomar lo que se dijo ayer precisamente por parte del gobierno mexicano, pues dando respuesta precisamente a la amenaza de Donald Trump de imponernos un arancel de este 5%, por lo que él llama un incumplimiento del Tratado de Aguas, que bueno, pues es parte de lo que estamos aquí escuchando en tu explicación. Déjame, doctor, presentar este fragmento de lo que dice el encargado hoy de la Cancillería, Roberto Velasco. Tratado de Aguas de 1944. Se firmó el 3 de febrero de ese año y es un instrumento jurídico que norma la relación entre México y Estados Unidos para administrar conjuntamente el agua de 3 ríos internacionales: el río Bravo, el río Colorado y el río Tijuana. Si vamos a la siguiente lámina,
El tratado además contiene la creación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que es el órgano que se encarga de asegurar la aplicación del tratado y por supuesto de gestionar sus distintas actividades. Este tratado además permite el desarrollo de procedimientos para medir el agua que fluye por los ríos internacionales y llega a las presas internacionales y obviamente se distribuye entre ambos países y establece las bases de la distribución para los volúmenes de agua, principalmente en el río Colorado y en el río Bravo. Y pueden ver ahí un poco de algunas de las cuestiones también que están incluidas en el tratado, que tiene todo tipo de cosas, por ejemplo, generación de energía eléctrica, control de avenidas, las obras que se han hecho para el saneamiento en el río Tijuana, solo por citar unos ejemplos, y claro, obvio, la creación, la construcción de las presas internacionales que son muy importantes, la Falcón y la Amistad, que ahorita mencionamos. Si vamos a la siguiente lámina, el tratado establece la distribución de los ríos internacionales de la siguiente forma. En el artículo 4 del tratado se establece que México tiene que proporcionar a Estados Unidos una tercera parte de los escurrimientos de 6 ríos que son tributarios del río Bravo, que son el Conchos, el San Diego, el San Rodrigo, el Escondido, el Salado y el arroyo Las Vacas, y que esta parte en 5 años, esto es importante, ahorita lo retomamos, no debe de ser menor a 2.158 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a un promedio anual de 431.7 millones de metros cúbicos. ¿Qué es lo que explica el gobierno mexicano? Y bueno, pues doctor, estamos en sintonía con la explicación que estás dando, que bueno, por supuesto está en coincidencia con lo que esencialmente se explicó ayer. Y bueno, pues aquí tenemos el punto de que no hay agua para pagar. Ese es el tema. Y hay una amenaza frente a nosotros, que, bueno, ya es una interpretación política en pocas palabras, porque si llegara a darse el caso de que México, para tratar de impedir el cumplimiento de una amenaza arancelaria, pues ceda y entregue agua de la que tiene, ¿qué le pasaría en ese hipotético caso, doctor, a las comunidades afectadas en México? No, sería una tragedia. Imagínate dejar sin agua para beber a las ciudades, ¿verdad? O sea, básicamente en nuestra ley, el primer uso que debe garantizarse es el consumo humano. Entonces estamos ya al límite. Ahora, Carmen, si me permites, yo te digo que puede ser un milagro que de mala forma lo utilizamos durante mucho tiempo y que ahora nadie se ha acordado. Yo creo precisamente por eso, porque abusamos de esto. A ver. Fíjate que el tratado... ¿Cuál milagro? El tratado dice que cuando el porcentaje, porque las presas, la Amistad y Falcón, no están mitad y mitad, ¿verdad? Que depende de condiciones topográficas, varias cosas ahí, pero cercano a eso, ¿no? Una parte es de México y otra parte de Estados Unidos en cada una de las dos presas. El tratado dice, esto está escrito, que cuando se llenen, ¿verdad?, las capacidades de Estados Unidos, borrón y cuenta nueva, ahí se acaba el tratado. Si ustedes se meten al registro de la historia de los ciclos que ha tenido México y Estados Unidos, uno esperaría que fueran de 5 años, van a encontrar que hay algunos de meses, algunos hay de días. ¿Y qué es lo que puede hacer esto? Pues un huracán. Un huracán es lo que ha pasado. Entonces, ¿por qué ha durado algunos varios días? Bueno, porque hubo un huracán, se llenaron las presas, empezamos otro ciclo, ahí se acabó el ciclo anterior, empezamos un nuevo ciclo, ¿verdad? Y tal vez empezaron a usar el agua en 2, 3 días y se volvió a llenar. Pues ahí duró 3 días o 10 días el ciclo y empieza. Y te digo, aquí me declaro culpable de este uso, porque muchas veces por esa razón... ¿Por qué te declaras culpable, doctor? Confiesa. Pues porque estábamos esperando que se presentara un huracán, un ciclón, sí, que se llenaran, que quedáramos a mano, y no nos preocupamos por hacer las labores, las actividades que tenemos que hacer como gobierno mexicano. Cuando estuviste en Conagua.
Sí, claro. O sea, estás aquí recordando lo que te tocó, porque tú eres, bueno, en ese momento eres investigador de ingeniería de la UNAM, pero fuiste mucho tiempo esta parte técnica en el manejo del Tratado de Aguas con Estados Unidos y tuviste la responsabilidad de ser subdirector, ni más ni menos que de la Comisión Nacional del Agua. Por eso dices lo que estás diciendo. Exactamente, ¿no? Entonces no tuvimos la capacidad para vigilar que se utilizara el agua que correspondía, y otra vez vamos al tema actual, que correspondía a los títulos de concesión, a las concesiones. No había esa vigilancia de que no estuvieran sacando más agua de la que les correspondía. No tuvimos la capacidad de revisar que no, ahora llaman guachicoleo, ¿no? Que no tomaran el agua quienes no tenían una concesión. O sea, toda esa parte la fuimos abandonando, esperando que en un momento dado nos salvara la naturaleza y que llegara aquí un ciclón. Ya no debemos pensar desde luego de esa manera, ¿no? Pero tenemos ahí ese gran atraso. Vamos, incluso en el 2012, cuando nos tocó la otra gran sequía, otro gran retraso que tuvimos con Estados Unidos invirtió en México. Sí, ¿por qué le conviene a Estados Unidos invertir en México? Es decir, le conviene invertir en zonas de riego, en distritos de riego, para que de ahí se ahorre agua y que esa agua que se ahorre, pues les podamos entregar a ellos. Uh-huh. Por eso decía que este es un tratado que beneficia a los dos, no es que beneficie más a México, a los dos. Entonces ya se hizo eso. Y esto obviamente se puede incluir. ¿Qué es lo que pasó en aquella ocasión? La inversión fue allá en el distrito riego 05 en Chihuahua, y no tuvimos otra vez la capacidad de la Comisión Nacional del Agua para asegurarnos de que esa agua que se había rescatado, porque sí se rescata, si se modernizan los sitios de riego, ¿no? Realmente se rescatara y se utilizara para pagar a Estados Unidos. Uh-huh. Si realmente lo que pasó, bueno, pues, ampliaron sus zonas de riego y quedó allí. Entonces, tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos, sí, que ajustar las concesiones como se está proponiendo ahora. Estoy hablando de esto con o sin ayuda económica de Estados Unidos. Tenemos que modernizar los sitios de riego, tenemos que buscar que las ciudades usen mejor el agua. O sea, hay muchas cosas de usar más eficientemente el agua. Y sobre todo, tenemos que fortalecer a la Comisión Nacional del Agua. Esta Comisión Nacional del Agua no puede hacer esas labores. Entonces, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el futuro, lo que nos dice, ¿verdad?, los escenarios del IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, es que los problemas de sequías en esa zona se van a incrementar en el futuro. Entonces, más vale que tomemos estas decisiones y pensar, ¿por qué no?, en el mediano plazo, en hacer ajustes operativos, no estructurales, operativos al tratado, así como ya lo hicimos en el Colorado, que dijimos, ok, estoy de acuerdo, este año rebájame 346 millones. Pues habría que verlo y ver que es otro mundo, ¿no? Otra cuenca, e irnos por ahí. Pues estamos en este momento tan delicado y entiendo lo que dices, tiene que haber un replanteamiento de muchas cosas, incluyendo la eficientación de los sistemas de riego. Hay sistemas de riego muy modernos en el mundo, sistemas de riego por goteo, por ejemplo, ¿no? Sí, curiosamente, en México también tenemos esa tecnología, pero lo que tenemos que entender es que hay que invertir para recuperar agua, sí, para cumplir el tratado, no recuperar agua para ampliar las zonas de riego en México, ¿no? Tenemos un compromiso y tenemos que cumplirlo. Es un tratado benéfico para los dos países, nos conviene, no hay que cambiarlo, pero sí tenemos que defender nuestros derechos y no estamos ahorita en falta. No, ese es el tema, ¿no? Y coincides plenamente con lo que dijo el gobierno ayer. No estamos en falta porque estamos con esta posibilidad, como lo has explicado muy, muy claramente, esta posibilidad que tiene de que en un quinquenio, si no pudiste cubrir el volumen que te tocaba pagar, pues tienes la posibilidad de cubrirlo en el siguiente. No estamos en falta, pero ¿qué cacho nos queda para estarlo? Bueno, no, realmente el anterior ciclo se cerró el 24 de octubre pasado.
O sea, se va a cerrar hasta 2030. O sea, tenemos un quinquenio, digamos, de Sí, plazo. Claro. Y entonces, ¿por qué Trump? A ver, bueno, ya te hago la pregunta que no tiene respuesta, pero te la hago. Entonces, ¿por qué Trump reclama lo que en este momento no es incumplimiento? México no está incumpliendo porque está en un supuesto que contempla el tratado y estamos, pues, no es por falta de ganas, sino porque no tenemos el agua para pagar en este momento, pero tenemos estos 5 años para hacerlo. Bueno, pues ahí sí no sé, ¿verdad? Había que meterse en la mente. Ay, sí, Beto, a saber, porque sí, pero sí, ya nos vas a rajar 5% de aranceles. Es una situación muy tensa para el gobierno mexicano. Sé que no es tu ámbito, pero al final de cuentas te ha tocado vivir en su momento como parte de la responsabilidad de Conagua, pues situaciones, no sé si alguna similar que recuerdes en tu tiempo allá. Sí, como te decía, en 2012 estábamos igual, bueno, Bush vino a México, me acuerdo, fue a la hacienda ya de Fox a pedirnos, ¿verdad?, que nos pusiéramos al corriente del agua que debíamos en ese momento. Y fue cuando se tomaron esas medidas que te digo. Sí, se hizo un esfuerzo muy grande, pero también Estados Unidos invirtió en México para eficientar el agua. O sea, yo confío en el equipo que tiene México para que se pueda negociar, ¿verdad? Y que los técnicos puedan convencer a los agricultores tejanos para que hablen obviamente con su presidente, ¿no? Pero sí hay salidas. Pero sí hay salidas y bueno, pues acabas de plantear varias de ellas, así que seguiremos hablando. Doctor Felipe Ignacio Arreguín Cortés, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación y veremos qué sigue, porque pues sí es impredecible el personaje que se encuentra hoy en la Casa Blanca, que ha lanzado esta amenaza contra México. Así que seguiremos hablando, doctor. Gracias por tu presencia esta mañana. No, gracias a ti, es un placer, Carmen. Igualmente, gracias y un abrazo.